cuando me puse a pensar justamente en 2 de Samuel 19. Es un tiempo interesante y yo quería tal vez a manera de introducción contarles la historia de Juan Alberto y su profesor de matemáticas. Juan, en sus años de estudiante, sufrió mucho por un profesor de matemáticas que era muy estricto. En cierta ocasión, este profesor les había mandado la tarea más difícil que Juan Alberto había visto. Pero cuando él les manda esto, para alegría de Juan Alberto, luego de que pasan las horas, ya a la salida, él ve que al profesor de matemáticas lo están ingresando en una ambulancia. Lo primero que pensó Juan Alberto es, bien, no tengo que hacer el deber. Entonces se despreocupó y dejó todo a un lado, pero sus amigos le decían, pila Juan Alberto, el profesor se ha de curar rapidito y ha de venir y va a revisar la tarea. Él dijo, no pasa nada. De hecho, al otro día vino un profesor sustituto y él nunca preguntó acerca del deber difícil que iban a tener. Entonces Juan Alberto dijo, bien. Pero los amigos le seguían insistiendo, ponte pilas, se puede curar rápido y venir. Él dice, no pasa nada. Lo que no se esperaba es que al otro día llegó el profesor y llamó a la lista. Y ese día para algunos estudiantes fue el mejor día de su vida porque ellos sí habían hecho el deber y se encontraron contentos y el profesor hasta aplaudió y dijeron, así tienen que ser. Pero cuando llamó a Juan Alberto, ¿qué piensa usted que pasó? Un tiempo de vergüenza. Juan Alberto avergonzado, ¿por qué? Lo sacaron al frente, no tenía el deber. ¿Por qué? Porque él consideró que ese profesor nunca iba a venir, nunca se iba a encontrar con él y no iba a tener que rendir cuentas. Y es así como esta historia se asemeja a lo que hoy nosotros vamos a ver en 2 de Samuel 19. Porque David, siendo rey, ha sido sacado del trono, pero ahora este rey verdadero está regresando justamente al trono y muchos de sus súbditos se van a encontrar con él. Para muchos asimismo fue el mejor día de su vida porque el rey ha regresado, pero para otros, en cambio, fue un tiempo de vergüenza, de reconocer su pecado, de arrepentirse de manera pública. Queridos amigos, hoy yo estoy seguro que la Escritura nos va a enseñar que justamente en Cristo usted y yo vamos a poder mantener una vida que alegre al Rey en el momento de su encuentro con nosotros. Así que, sin más, vamos al texto bíblico. Vamos a estar en 2 de Samuel, capítulo número 19. Es un capítulo un poco extenso, pero la idea es que podamos leer la Escritura y ser edificados. ¿Todos listos? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levanten sus manos. Dije sus manos, no su Biblia. Broma. Entonces vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice así. Dieron aviso a Joab diciendo, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo. Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró en el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado, que había huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te habían sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey estaba sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda.
Vamos a hacer una pauta porque quisiera que vayamos meditando en cada parte de este capítulo. Y cuando nosotros vemos aquí, antes del regreso del rey, ya hacia su trono, vamos a ver que el rey tiene que regresar a sí mismo por su forma en la que estaba. ¿Se dieron cuenta la tristeza descontrolada que estaba el rey? Cómo él seguía habiendo obtenido victoria. ¿Qué pasó con el rey? Seguía clamando ¿por qué? Por la muerte de su hijo. Absalón, hijo mío, Absalón. Queridos amigos, y es que vemos una tristeza descontrolada en el rey. Y aquí hay una aplicación también para nuestra vida cuando dejamos que la tristeza empiece como a gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Porque la tristeza puede ser o la amargura puede ser contagiosa. Nosotros vemos que eran días de victorias, pero porque el rey estaba triste, ¿qué pasaba con los otros? ¿Cómo estaban? ¿Se dieron cuenta cómo entraron? En vez de entrar con júbilo, con aplausos, cómo entró el pueblo como a escondidas. Queridos amigos, aquí nosotros observamos entonces un resultado de dejar que la tristeza empiece a gobernar nuestra mente. Vemos cómo la amargura empieza a contagiarse a los demás. Y es por eso que les digo que uno nunca debe dejar que la tristeza gobierne sobre la esperanza, que es justamente lo que le está pasando al rey David. De hecho, porque, todos tenemos sentimientos y todos pueden llegar golpes duros a la vida. Pero cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en Jesucristo, a pesar de la tristeza, debe de gobernar sobre nuestra vida la esperanza. De hecho, si me acompañan rápido a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, aquí el apóstol Pablo, preocupada por la iglesia de Tesalónica, Tesalónica estaba siendo perseguida, muchos de ellos estaban muriendo por causa de su fe. Pablo tiene una palabra que quiere darles y que quiere compartir. Primera Tesalonicenses 4:13 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está dando una palabra de ánimo. Les está diciendo, no está mal tener tristeza. Lo que está mal es dejar que la tristeza gobierne y no la esperanza. Y es así como vemos la vida justamente del rey David, donde está gobernando la tristeza, donde la amargura en su corazón está gobernando no solamente ya él, sino que está contagiando a su alrededor. Y aquí hay un punto importante que quisiera ver en cambio en la vida de Joab, porque vemos a un David triste, pero vemos a un Joab que en cambio es como que no le importa el sentimiento del otro. Joab va a tratar, y vemos en estos versículos del 5 al 8, tratando de manera áspera el dolor del rey. No sé si notaron sus palabras en cómo él le habla. Miren, y aquí viene un principio para nuestra vida. Aunque usted y yo podamos tener en algún momento de la vida la verdad debe ser dicha de buena forma. La forma de Joab es una forma áspera. Es verdad, tenía que levantarse, tenía que animar a su pueblo, pero notaron la forma en la que Joab habla directamente al rey. Él cogió y lo primero que vemos es que lo avergüenza de manera pública. Dice, hoy has avergonzado el rostro de todos los tuyos. Impresionante la forma en la que habla. Habla con crueldad verbal. Él empieza a decir, tú estás amando a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Y al final, su forma de hablarle es como un ultimátum agresivo. Él le dijo, si tú no les hablas hoy, no te quedará ni un hombre contigo esta noche. David estaba en dolor. Y este hombre Joab no se le ocurrió mejor cosa que hablarle al rey de manera áspera. ¿Cuál fue la respuesta de David? Lo toma en cuenta, lo obedece, lo vive, pero herido. Nosotros luego en la historia vamos a ver que David saca a Joab de ser su general. No solamente ahora por lo que hizo con su hijo, sino lo porque le hizo a él mismo en su propio corazón mientras estaba dolido. Y es que miren, la Escritura enseña algo muy importante. El peligro
el peligro de hablar de manera áspera. La Escritura, si van conmigo al libro de Proverbios 18-19, dice lo siguiente: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y los pleitos de hermanos son como cerrojos de alcazar. Cuando habla de esta forma áspera de trato entre hermanos, me gustó la parte en la que cierra este proverbio como un cerrojo de alcazar. El cerrojo en el tiempo era cruzar una viga fuerte para la puerta para que nadie entre al reino. Proverbios describe así que cuando hay aspereza en el trato, es como que el corazón pone un candado y ya no se puede tratar de la misma manera. Hay un peligro en hablar de manera áspera. Por eso la Escritura sí nos da la forma correcta de cómo nosotros debemos tratar en el momento indicado. A pesar que tengas la verdad, hablarlo de la manera correcta. Por eso Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y esta verdad debe ser aplicable en nosotros en las diferentes áreas de la vida. Porque si usted es un esposo o una esposa, ¿de qué manera debemos de hablar con el esposo o la esposa si usted tiene la verdad? Queridos esposos, nosotros que nunca tenemos la verdad, ¿cómo es la forma en la que debe ser el trato hacia la esposa? Con espíritu de mansedumbre. O si es padre y tiene a sus hijos, ¿cómo debería ser la palabra que debe salir? Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué pasa si un hijo ve equivocarse un padre? ¿Cómo debería ser la forma de hablar? Con espíritu de mansedumbre. En cierta ocasión, nunca se borra esto de mi memoria, estábamos en el funeral de la madre de una hermana en Cristo. La mamá había muerto. Y su esposo estaba ahí. Y su esposo la veía y le decía: ¿pero por qué estás triste? Si tu madre ha muerto en Cristo, ya deja de estar triste. Yo ahora no puedo creer lo que están escuchando mis oídos. Porque aunque es verdad, si una persona muere en Cristo, va a estar con el Señor, es lógico que vamos a estar tristes. Pero la aspereza en la que este hombre estaba hablando a su esposa me demostraba justamente y me recordaba la forma en la que Joab está hablándole al rey. El rey iba camino de regreso al reino, pero él tenía que regresar en sí primero. Regresar como a un estado donde podría gobernar, observar. Pero en este tiempo él se encuentra con un Joab que no se le ocurrió mejor cosa que hablarle de manera áspera. Por eso vemos a David no solo regresando a sí mismo, sino que ahora vamos a ir viendo a David regresando al trono que Dios mismo le había dado. Y aunque muchos habían considerado que este rey ya no iba a regresar, está exiliado, derrotado, muerto, terminado, pero hay algo clave. Jehová había hecho de David el rey y Jehová va a hacer que el rey regrese al trono que le había dado. Por eso vamos a ir al segundo punto, al regreso del rey. Y regresemos a 2 de Samuel, capítulo número 19. Y vamos a ver la segunda parte justamente de este capítulo. Leamos juntos el verso 9. Dice lo siguiente: y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de que ya me faltan los lentes. Y nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros
en hacer volver al rey. Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Y así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Entonces nosotros estamos viendo ahora la etapa, vimos ya el rey regresando a sí mismo. Ahora vemos que el rey ya está regresando a su tierra, está regresando a su reino, a su trono. Y hay algo increíble que nosotros podemos aprender justamente del pueblo. El pueblo empieza en los primeros versículos reconociendo que lo están llamando luego de que ellos han vivido una derrota. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿a quién habían escogido ellos en vez de David? A Absalón. Escogieron a Absalón por encima de David, pero ahora vieron que Absalón ya estaba muerto y que fue derrotado por el rey David. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces el rey no regresa hacia nosotros? Si él ha sido el que nos ha librado de nuestros enemigos, nos ha salvado de los filisteos. Esas fueron las palabras de ellos. Qué chistoso que luego que el rey que ellos escogieran fuera derrotado, ahí sí dicen, no, llamemos nomás al verdadero rey. Porque, cierto, él fue el que nos salvó de los enemigos, él fue el que nos salvó de los filisteos. Y usted dice, qué locos que son estos tipos. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, le dan chapeta al rey verdadero, escogen un rey falso, luego que su rey falso se dieron cuenta que era el rey falso, ¿qué dicen? Entonces ahora sí, teníamos razón, llamen nomás al verdadero. Y es que, queridos amigos, nosotros actuamos muy similar. Nosotros después de la derrota vamos a pedirle al rey verdadero, que es Jesús, que venga hacia nuestra vida. Después que han gobernado sobre nosotros nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y cuando hemos dejado que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha dicho, es que yo soy así. Entonces el yo soy así ha gobernado su vida. Y cuando se encuentra derrotado y cuando se encuentra sin salida, se da cuenta que el verdadero rey es Jesús, quien en todo momento ha dado su palabra para dar instrucción y nosotros simplemente le hemos dicho, no queremos. Pero cuando nos hallamos en derrota, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo más común del ser humano? Buscar del Señor. Es decir, luego que el verdadero rey nosotros lo hemos sacado de nuestra propia vida, ahora sí, cuando estamos en derrota decimos que venga el verdadero rey. Pedimos que Jesús venga. ¿Se dan cuenta que no hay tanta diferencia entre los israelitas y los guayaquileños? Hay una frase que me llama la atención cuando a veces conversamos acerca del testimonio de alguien o alguien habla de los hermanitos o de los cristianos y dicen, oye, pero usted no se ha dado cuenta de algo. ¿Y yo de qué? Que todos los que son hermanitos es porque han sido de lo peor. Es que han sido o asesinos, o marihuaneros, o ladrones, y empiezan a decir un poco de cosas. Y yo me quedo así escuchándolo. Y en cierto sentido es verdad, no somos lo mejor. Pero los que hemos venido a la fe de Cristo es porque nos hemos dado cuenta que no somos lo mejor. De que somos pecadores. De que hemos sido los primeros en decir, Jesús no reine. Yo conozco el testimonio de una mujer que cuando le venían a hablar de Jesús, le decía, a ver, si tú me vienes a hablar de tus hermanitos de Jesús, mejor, mira, date la vuelta y vete de aquí. Porque todos hemos hecho lo mismo que ha hecho el pueblo de Israel. Pero ahora sí, ellos están invitando al rey que regrese. Pero hay algo interesante. Si se dan cuenta, David no regresa de una. David no es que dice, en este momento entonces vamos a regresar. Sino que hay algo interesante. David va a ganar primero el corazón de ellos para regresar a reinar a su pueblo.
Miren, David no iba a regresar sin que ellos primero lo reconozcan como rey. Segundo, lo que vemos en la escritura es que David no regresaría sin que ellos lo llamen y le digan, ven a reinar acá. Por eso es que David nos enseña algo importante. ¿Por qué él iba a ser rey de un pueblo que no lo iba a querer? ¿Por qué él iba a ser rey de un pueblo que no lo iba a reconocer? ¿Y por qué él iba a ser rey de un pueblo que no le estaba diciendo ven y reina? ¿Se dan cuenta que David observa esto y da como ese primer mensaje en los primeros versículos? Cuando le dice, ¿por qué estáis callados en el verso 10 respecto de hacer volver al rey? Porque Israel sabía lo que había hecho en contra del rey, pero estaban así, callados. No estaban diciéndole a David, regresa al reino. Y es por eso que en este caso David envía dos mensajeros. Se dieron cuenta que están presentes dos sacerdotes, uno que se llama Sadoc y otro que se llama Abiatar. Y estos mensajeros que son enviados por David van a llamar a la reflexión a dos grupos específicos o a dos personas. A los ancianos de Israel que estaban callados acerca de que el rey regrese y al general del ejército de Absalón que se llamaba Amasa, del ejército enemigo. Entonces él envía sus mensajeros a Sadoc y a Abiatar y los va a llamar a la reflexión. Y la reflexión que a través de ellos les dicen es lo siguiente: ¿por qué pues seréis vosotros los postreros, los últimos en querer hacer volver al rey? Ese es el mensaje en sí de que los sacerdotes están sembrando en el corazón de los ancianos de Israel. ¿Por qué van a ser ustedes los últimos? Todo el pueblo está reconociendo que el verdadero rey es David. ¿Por qué ustedes no lo han hecho? ¿Por qué? Si sabiendo que él es carne de su carne, como él mismo se dice, hueso de sus huesos, son hermanos, ¿por qué no le han pedido que David ya regrese al palacio? ¿Por qué no lo llaman que regrese al palacio si tienen el testimonio que Absalón, el falso rey, ha sido derrotado? ¿Por qué no lo están llamando al verdadero rey al palacio? Cuando habla con Amasa, me llamó más la atención. El mensaje a Amasa es, si tú haces que regrese, tú vas a tener una posición diferente en mi reino. No vas a ser el general del ejército enemigo, vas a ser el general del ejército del verdadero rey. Vaya cambio de posición que iba a tener. Por eso es que la Escritura, a través de estos mensajeros que él envía a Sadoc y a Abiatar, nos demuestra un punto importante. Que David, antes de regresar al trono, antes de regresar al reino, él tenía que ganar el corazón del pueblo. Tenían que reflexionar, tenían que caer en cuenta que el verdadero rey iba a regresar si el corazón de ellos primero estaba dispuesto a que David como rey gobierne. Por eso la escritura, me encanta el verso 14, cuando dice así, luego de haber escuchado el mensaje de los sacerdotes, dice, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Y es que cuando miro esto, no puedo dejar de pensar en el Evangelio. No puedo dejar de pensar en Jesús. ¿Por qué hablo que David nos muestra aquí el Evangelio? Porque miren, aunque David es el verdadero rey, él no iba a ser el rey de un pueblo que no le reconozca y que el pueblo no desee que el rey esté en el trono. Él no iba a ser rey de ellos. Por eso es que él primero envía mensajeros. ¿Para qué? Para que reflexionen, para que tengan testimonio de que él es el verdadero rey, para que puedan pasar de ser enemigos a ser el pueblo del rey. David vendría a reinar a ellos solo si su pueblo lo reconocía, solo si su pueblo lo deseaba, lo anhelaba. David no iba a forzar una relación con ellos. Ustedes se han dado cuenta que a través de la historia, David es un guerrero y quienes lo acompañaban eran expertos en guerra. David tenía la capacidad militar, estratégica, mental, de coger y decir, todos aquellos que se sublevaron en contra del verdadero rey, salga mi ejército y aniquílelos.
Pero David no lo hace. David envía mensajeros para que ellos empiecen a reflexionar. Él quería gobernar, ser rey de un pueblo que le reconozca que es rey. Él no quería el trono, él quería el corazón de su pueblo. Y es por eso es que a mí esto me refleja a Jesús. Porque Jesús, aunque es el verdadero rey, no va a ser rey de aquellos que no le reconozcan. Jesús no va a ser el rey de aquellos que no deseen que Él gobierne en el trono del corazón del ser humano. Aunque Él es el verdadero rey. Cuán grande es su amor y su gracia que envía mensajeros para que reflexionemos, para que lo reconozcamos, para que tengamos el testimonio de la muerte y resurrección del Rey para darnos vida, para que a través de ese testimonio nosotros pasemos de ser enemigos a ser pueblo. Jesús solo vendrá a reinar en tu vida, querido amigo, si lo reconoces, si lo anhelas, si lo deseas. Jesús jamás va a forzar en tu corazón una relación con Él. Jamás. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, empieza a predicar el Evangelio, la verdad de Jesús, su muerte y su resurrección, y cómo Dios lo ha hecho Señor y Cristo de todos. Esa es la prédica de Pedro. La audiencia de Pedro en ese momento son aquellos que fueron movidos en odio a llevarlo a la cruz. Esa era la audiencia que tiene Pedro en su tiempo. Y miren cómo este mensajero lleva el mensaje a aquellos que destronaron al verdadero rey en sus vidas. Pero cuando escucharon el mensaje, lo reconocieron y le dijeron: ven Jesús, sé el rey de mi vida. Venga conmigo a Hechos 2 y leamos brevemente el testimonio de este mensajero al final de su sermón. Y vamos a Hechos 2, versos 36 en adelante. La Biblia dice, Hechos 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se dan cuenta? Hay un mensajero, hay un mensaje para que reconozcan quién es el verdadero rey. Y ellos, al reconocer al verdadero rey, no les quedó más que decir: Jesús, ven y gobierna en mi vida. Las palabras del texto es: ¿qué haremos ante lo que hicimos ante el verdadero rey? Y las palabras de Pedro son: arrepiéntanse, bautícense, identifíquense con su Salvador, demuestren públicamente que Jesús sí es el rey de sus vidas. Por eso es que cuando nosotros vemos esta parte de la vida de David, a mí me maravilla y no puedo dejar de pensar en Jesús, porque el rey está regresando a su reino ante un pueblo que al principio lo rechaza y después dice, después de rechazarlo, ¿sabes? Como que es verdad, David es el verdadero rey. Pero David no iba a regresar a reinar sobre ellos si su corazón literalmente no los deseaba. Y es así como Jesús nunca va a venir a reinar a nuestra vida sin que nosotros le reconozcamos primero que Él es el verdadero rey y que anhelamos, que queremos que Él reine en nuestra vida. Bueno, es así como hemos estado avanzando en esta historia. Y hasta ahora nosotros, mirando el regreso del verdadero rey al trono, hemos visto primero que el rey tiene que regresar a sí mismo. Él tiene que dejar toda esta tristeza a un lado para caminar hacia su pueblo. Pero también vamos a ver que el rey va a ganar primero el corazón antes de ganarse el trono.
Pero ahora vamos a ver algo interesante y regresemos a 2 de Samuel 19 y vamos a este tercer punto del sermón, donde vemos al rey verdadero regresando hacia el trono y vamos a ver que tiene un encuentro con los suyos. Y vamos a leer juntos desde el verso 16 en adelante. ¿Llegó? Dígame amén. Dice la Biblia, verso 16. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baruín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá al recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy, primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. ¿Qué cambio? Verso 21. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? Y dijo David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy el rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que él volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mí, señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra. Y Mefiboset le dijo al rey: deja que él las tome, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para que acompañara al otro lado del Jordán. Y era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? Porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kimán, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Kimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai
y lo bendijo y se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos sus siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a otros, los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, o sea, 10 tribus, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Qué interesante. En esta tercera etapa del capítulo vamos a ver que el rey ya está regresando. Pero en este regreso pasa algo interesante. Tiene un encuentro. Y de hecho son 4 encuentros que la Escritura nos va a mostrar. El primer encuentro que vimos fue entre David y Simeí, ya lo vamos a recordar. El segundo encuentro es con David y Mefiboset. El tercer encuentro es David y Barzilai. Y el cuarto encuentro es con aquellos de Israel que decían: nosotros habíamos dicho que venga, ¿y por qué los trajeron ustedes? Tenemos 4 encuentros. Y algo para meditar aquí. Yo quisiera que tengamos algo en cuenta. Jesús es nuestro rey. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace vivir en esta tierra? Muchas veces pensando que no nos vamos a encontrar nuevamente con el verdadero rey. Vamos a ver personajes aquí que tal vez vivieron pensando que nunca más verían a David. Se fue y no regresará, como Juan Alberto. No podemos vivir en esta tierra, y es un principio que quería comunicarles el día de hoy. Que podemos vivir en esta tierra y no pensar que un día nos vamos a encontrar con Jesús. Y si se dan cuenta, cada uno de ellos tuvo que de alguna forma rendir cuentas. No se le escapa ninguno. Los personajes que vemos aquí son los personajes que estuvieron justamente cuando David empezó a salir por la persecución de Absalón. Y si nosotros vemos estos 4 encuentros, el primero es con Simeí. Y para mí, Simeí son los que han rechazado al rey, pero se arrepienten de haberlo hecho. Miren, Simeí mira hacia atrás. Mira su vida hacia atrás. ¿Y qué fue lo que Simeí había hecho? Simeí fue aquel que cuando David venía huyendo de Absalón y se lo encuentra, porque él había sido familiar de Saúl, no se le ocurre mejor cosa que maldecir a David y decirle: hombre sanguinario, lo que estás viviendo bien merecido te lo tienes. Jehová te ha castigado. Tu propio hijo ha sido el que te ha sacado de ahí. Y se acuerdan la actitud de David, que era: no lo maten, porque los hijos de Sarvia, como siempre, decían: rey, pero cortémosle la cabeza rapidito y no pasa nada. Y David decía: no, tal vez Dios mismo lo mandó a maldecirme. Pero eso no quita la responsabilidad de Simeí de haber maldecido al verdadero rey. Sus palabras eran de maldición, lo deseaba fuera. Pero ahora Simeí mira al verdadero rey regresando en victoria. ¿Y qué fue lo que hace Simeí en ese momento? Corre arrepentido. Fue el primero en llegar. Y cuando llega ahí, ¿qué fue lo que pidió? Misericordia. Señor Rey, no tengas en cuenta mis palabras. No tengas en cuenta lo que dije en contra de ti. David estaba regresando, siendo rey, toda autoridad para quitarle literalmente la vida en ese momento. Pero corre arrepentido a pedir misericordia, tal cual como justamente el ejemplo de Hechos 2, versos 36 y 38.
Estos hombres, tiempo antes, habían visto a Jesús en la cruz. El pueblo fue preguntado, ¿qué quieren que hagamos con él? Y ellos respondían, crucifícale. Fueron las palabras del pueblo. Pero luego miran a Jesús en victoria, habiendo muerto, pero habiendo resucitado. Y ahora que Pedro les predica acerca de la resurrección de Jesús, la victoria de Jesús en la cruz, actuaron igual que Simeí, corriendo en arrepentimiento a pedir misericordia al rey. Yo quiero hacerle 2 preguntas importantes hoy. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cuántas veces has hablado mal del verdadero rey? ¿Cuántas veces se han cruzado en tu mente palabras en contra del verdadero rey? Y estoy hablando de Jesús. Segunda pregunta, ¿cuántas veces hemos sacado al verdadero rey de nuestra vida? ¿Cuántas veces? Y hoy, así como Simeí, la escritura, la historia nos da el testimonio de la victoria de Jesús. De Jesús habiendo vencido a la muerte y regresando entre los muertos, venciendo a la muerte y mostrándose en victoria. Nos da la escritura el testimonio de Jesús, que es el verdadero rey. Por eso hoy yo quiero clamar a vuestros corazones, a que puedan imitar a Simeí, de que puedan hoy no perderse la oportunidad de actuar como él, reconociendo sus pecados, sus faltas, cada vez que has sacado al verdadero rey de tu vida, de poderle pedir misericordia, de poderle pedir perdón. Porque sabes que el verdadero rey puede poner sobre tu vida justicia y estaría súper bien. Pero sabes que del verdadero rey vas a recibir misericordia y perdón. Entonces, para mí, cuando veo ese encuentro con Simeí, para mí son el encuentro de los que han rechazado al rey, pero se han arrepentido. Pero muestran otros también en el camino, no sé si se dieron cuenta, el segundo a encontrarse es Mefiboset. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Mefiboset? Es interesantísima porque él había sido descendiente para poder tener reino, era justamente hijo de Jonatán, que era hijo de Saúl, tenía linaje para volver y ser rey, pero había sido olvidado porque David ya estaba reinando. Pero David había hecho un pacto con su amigo y él ha dicho, yo voy a extender misericordia sobre los tuyos. Pero Mefiboset estaba olvidado, nadie lo tenía en cuenta. De hecho, él sufre un accidente, siendo cuidado por su niñera, se le cae y queda cojo y quedó así siempre. Pero fue recordado por el rey. Y el rey tuvo misericordia, le devuelve bienes y no solamente eso, sino que le convida a la mesa del rey diariamente, a comer como uno de sus hijos. Y esa es la historia justamente de Mefiboset, olvidado por el mundo, pero recibido y recordado por el rey con misericordia y le otorga bendición. Pero pasó algo en la vida de Mefiboset, lo pierde todo. Fue engañado por su propio siervo. Capítulos anteriores, parezco novela, capítulos anteriores. Justamente veíamos al siervo de Mefiboset saliendo hacia el rey. Y el rey le pregunta, ¿y Mefiboset dónde está? Y él le dijo, él se ha ido a Jerusalén porque él ahora quiere ser rey. Y eso había sido cuento chino. ¿Qué hizo el rey? Le dijo al siervo, todo lo que era de tu siervo, lo de tu amo, ahora es tuyo. ¿Qué perdió Mefiboset en esa transacción? Todo. Mefiboset había perdido todo lo que tenía. Por un engaño de su siervo, él lo pide todo. Pero hay algo increíble en la vida de Mefiboset. Por eso es que yo les digo que él para mí demuestra en cambio los agradecidos. Los que se encuentran con el rey y están agradecidos. Miren, que prefieren estar siempre a la mesa del rey más que cualquier bien terrenal. Mefiboset se muestra gozoso ante el regreso del rey. Y él sale genuino, tal como había estado delante del rey a su encuentro. Y esto es increíble porque se dan cuenta que la escritura nos da ciertos datos como culturales sobre sus pies que no habían sido lavados, sobre su barba,
sobre su vestido. Esto demostraba que mientras el rey estaba fuera en su exilio, Mefiboset tenía dolor en su corazón de que el verdadero rey había sido sacado. Pero tan genuino fue su encuentro que él no se olvidó. Él sale, llega el rey, sale corriendo y no se lavó los pies, no arregla su barba. La barba era algo súper importante para la época de los judíos, sino que sale genuinamente a encontrarse con el rey. Y miren esto, el rey al hablar con Mefiboset, porque él le cuenta, yo fui engañado, el rey le dice, yo te voy a devolver la mitad de tus bienes. ¡Wow! La mitad de los bienes. ¿Pero qué le dice Mefiboset al rey? Mefiboset le dice, no los quiero. Deja que mi siervo los tenga. Yo no los quiero. Para mí, parafraseando a Mefiboset, mi mayor riqueza es que el rey ha regresado. Es que el rey está ahora aquí. Mi mayor riqueza es poder estar nuevamente con el rey a la mesa. Qué increíble mirar el corazón de Mefiboset. Mefiboset no es nada guayaquileño. Porque tal vez un guayaquileño le hubiera dicho, Señor, no solamente la mitad de los bienes, todo lo que me quitaste. Mefiboset es de aquellos que se encuentran con el rey y prefieren la mesa del rey, estar con el rey, que cualquier bien terrenal. Y aquí hay una pregunta para nuestra vida. ¿Detrás de qué estamos nosotros? ¿Se ha preguntado en su día a día, en su pensamiento, detrás de qué se encuentra usted? De que el rey un día le regrese una gran bendición y sea que esté en victoria, prosperado. ¿Cómo es que saben decir? ¿Cómo se encuentran? Victorioso en victoria. Bueno. O que el rey literalmente es su gran bendición. ¿Detrás de qué estamos? ¿De la bendición o detrás del que bendice? Y nosotros en la Biblia vemos el ejemplo de un joven rico. Es increíble porque él deseaba lo espiritual, deseaba lo eterno. Y Jesús literalmente le llega a decir en un momento, ¿quieres lo eterno? ¿Quieres una mayor riqueza? Entonces aparta de tu vida las riquezas materiales y tendrás lo eterno. Pero ¿qué pasó con ese hombre? No pudo, porque su corazón estaba sobre la riqueza. En este ejercicio de servir a la iglesia, muchos años atrás, siendo pastor de jóvenes, me acordaba justamente de un jovencito que siempre era, Javier, ayúdame a orar por la Idonia. Yo ya estaba casado, o sea, mi Idonia ya estaba. Entonces, vamos, oremos, ayunemos. Ese joven se involucró en todo. Ayuno que se abría, ayuno que se metía. Curso de sacar demonios, también se metía. Todo se metía, no, estoy bromeando. Todo. Discipulado, ayuno, no ayuno, evangelismo, todo. Usted lo veía súper activo. Y uno dice, wow, está buscando al que bendice. Le llega la Idonia. Créanme que al día 2 de que le llega la Idonia, abandonó todo. Abandonó todo, lo dejó absolutamente todo. Y su historia sí fue triste porque se casa, duró unos meses y se separa. Y es que así muchas veces somos nosotros. Pero Mefiboset nos enseña algo diferente. Como nosotros ahora en Cristo, nuestra vida debe ser diferente. Nuestra verdadera riqueza es que podamos estar a la mesa del Rey. Esa es la verdadera riqueza que nosotros como iglesia, como creyentes en Jesús, debemos de vivir y experimentar. Y todo pensamiento que nos quiera decir algo diferente debe ser simplemente desechado. La riqueza de la iglesia es su rey. Y el resto, queridos amigos, es secundario. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, hay una linda canción de Jesús Adrián Romero que decía, eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Qué lindas palabras. Si Mefiboset hubiera sido salmista, yo creo que él hubiera hecho de él estas palabras. Entonces, en este encuentro de estos personajes con el rey,
Ya vimos al primero que fueron los que rechazaron, pero luego se arrepienten de esto. Luego vemos a los agradecidos, aquellos que prefieren la mesa del rey ante los bienes. Pero vamos a ver a otros. ¿Cuántos se acuerdan de Barzillai? Que también está en la historia. Predicó Richard creo que unas 2 semanitas o 3 semanitas atrás. Y Barzillai es increíble. Y él para mí representa en cambio a los generosos con su encuentro con el rey. Si nosotros miramos la historia de Barzillai, Barzillai mira al rey, al verdadero rey, con todo su grupo de gente. Eran muchísimos. Y cuando los mira en el tiempo de la dificultad, ¿qué hace Barzillai? Los ve cansados, los ve sin provisiones, y él es quien sale a su encuentro y de sus provisiones otorga riqueza para sustento del rey y de los suyos. Y pasó el tiempo. Y ahora el rey está regresando y Barzillai se encuentra con él. Y es increíble cómo lo describe en su encuentro, porque Barzillai simplemente quería encontrarse con el rey. ¿Vieron la propuesta del rey a Barzillai? Ven y vive conmigo en Jerusalén y yo te voy a sustentar. Y dice, no, yo ya soy viejo, ¿de qué voy a disfrutar? ¿Por qué voy a hacer carga hacia el rey? Fueron las palabras. Cruzan para llegar ya vía Israel. Y el despide que tiene, y la escritura lo muestra, y el rey besa a Barzillai. El rey bendice a Barzillai. Ve en paz. Qué hermosas palabras del rey hacia Barzillai. A mí me encanta ver a Barzillai porque me hace pensar en nuestro encuentro con nuestro rey. La pregunta sería, ¿cuán generoso, cuán desprendido hemos sido con la causa del rey? Y aquí viene algo importante. Y creo que es una lección importante también para nosotros como iglesia. Porque la generosidad, el desprendimiento hacia la obra de Cristo siempre ha sido una característica de la iglesia. El ser generosos. Si nosotros revisamos la historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 44 y 45, la Biblia nos habla de la vida de los primeros cristianos. Y cómo los primeros cristianos eran desprendidos, vendían sus casas y las repartían entre ellos. ¿Para qué? Para que no haya necesidad. Si nosotros revisamos Hechos 4, 32 al 35, exactamente lo suyo. A mí me encanta la frase que da la escritura cuando dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que asimismo miraban que entre ellos no existieran necesitados. Y es que la generosidad y el desprendimiento ha sido siempre una característica de la iglesia. Cuando nosotros observamos la carta de 2 de Corintios en su capítulo 8, del verso 1 al 5, vamos a ver a un Pablo resaltando la generosidad de una iglesia pobre como Macedonia. Y como Macedonia rogaba y le decía a los apóstoles, déjenos ser parte de esta bendición. Queremos aportar a la causa del reino. Y es que Barzillai nos enseña a cada uno de nosotros es que la generosidad, el desprendimiento debe ser una característica también para nosotros como iglesia en estos días. Y me ponía a pensar en los famosos orfanatos que fueron levantados por George Mueller. Fueron sustentados por medio de la generosidad de la iglesia. O los orfanatos de Thomas Barnado, también sustentados por la generosidad de la iglesia. ¿Sabían ustedes que hay un ministerio que se llama Mercy Ships? Son barcos hospitales que tienen un fundamento cristiano y que también son sustentados por la generosidad de la iglesia. Y si hablamos del famoso Samaritan Purse, qué increíble ver que cuando hay una emergencia en cualquier parte del mundo, por medio de la generosidad de la iglesia, hay hospitales móviles, aviones que mueven comida, se preparan para la emergencia. Hay tanta generosidad y no puedo dejar pasar por alto el testimonio de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, también sustentando a algunos misioneros en países difíciles. Y no quiero dejar tampoco, porque la generosidad y el desprendimiento debe ser una característica también de nosotros como iglesia. Y no puedo dejar de destacar hoy también lo que a través de Bodeguita en CCBG se ha hecho. Canastas de amor,
medicinas pagadas, pensiones pagadas, útiles pagados, operaciones pagadas. Queridos hermanos, es por medio de la generosidad de la iglesia. Barzilai para nosotros debe ser siempre un recordatorio que en nuestro encuentro con nuestro Rey, Él debe encontrarnos a usted y a mí siendo generosos con la causa del Evangelio en todo momento. Ya hemos estado observando 3 y quiero ir al último. Creo que el Señor los dejó al último porque quiso. Su cuarto encuentro es increíble porque el cuarto encuentro, en cambio, es con aquellos de actitud incorrecta. O sea, yo me imagino estando aquí y me encuentro con Jesús y me va a ver como, hay un chiste que no me gusta mucho, pero lo voy a usar, que han sido bautizados en limón. ¿Se ha escuchado esa frase de que un cristiano es bautizado en limón porque solo pasó así? Yo no me imagino mi encuentro con Jesús y que me vea así. Ay, es que señores, que el hermanito, la hermanita. Entonces el cuarto grupo son los que se encuentran con el Rey con una actitud incorrecta. Miren, en ese grupo yo puedo sacar 2. El grupo de los resentidos y el grupo de los desunidos. El primer grupo de los resentidos, que eran los israelitas, es porque ellos decían, miren lo interesante que nos muestra la Escritura. Ellos empezaron a decir, nosotros dijimos primero que traigan al Rey. Pero no lo hicieron. ¿Y cuál es el chiste entonces de decir que vamos a hacer algo y no hacerlo? ¿Y por qué estaban resentidos? Porque había hecho el otro. Así de fácil. Entonces vamos a ver a los resentidos, los que dicen y no hacen. Y el segundo grupo son los desunidos. Porque en cambio Judá dice, no, pues ya dijeron que hay que traer al Rey. Nosotros los vamos a traer al Rey. Pero la pregunta importante es, ¿por qué no le dijeron a los hermanos, a los otros 10 tribus, oigan, unámonos y traigamos todo al Rey? Entonces ahí hay 2 grupos, 2 bandos, los de Judá y los de Israel, los resentidos y los desunidos. ¿Usted cree que la iglesia se parece a esos 2 bandos? Uy, sí, no. Aquí hay una aplicación también para nosotros. Judá e Israel ahí muestra un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Diga conmigo esto, no debo de hacer esto ante mi encuentro con el Rey. Miren, ¿qué es lo que no se debe hacer? No se deben crear bandos, no debe haber falta de unidad y no puede haber jactancia. Es increíble cómo al final se ponen estos 2 bandos a tener jactancia en sus corazones. Los de Israel le llegaron a decir, nosotros tenemos 10 partes con el Rey, porque ellos eran 10 tribus. Entonces, claro, nosotros somos más grandes, entonces nosotros merecemos más. Eso no es jactancia. Y los Judá, en cambio, dijeron lero, pero no hicieron nada, nosotros lo trajimos al Rey. También es jactancia. Entonces, lo que no se debe hacer es, no debe haber bandos. En nuestro encuentro con el Rey, que Él no nos encuentre con falta de unidad y que no nos encuentre con jactancia. Y voy a poner el ejemplo de una iglesia. ¿De qué iglesia piensa usted que yo voy a poner el ejemplo? De CCBG. No, voy a hablar de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, cuando nosotros vemos en el primer capítulo, las primeras partes que está escribiendo el apóstol Pablo, es ese llamado de atención a la iglesia, decir, a ver, unos están diciendo que son de Pablo, otro de Cefas, otro del otro, y otros más espirituales que son de Jesús. Y dice Pablo, ¿acaso Jesús está dividido? Entonces, él llama la atención porque en esta iglesia había falta de unidad. Había también orgullo, el capítulo 4 nos lo deja ver. Pensaba que todo lo que tenían era por ellos, porque ellos lo habían hecho, porque eran los chéveres. Y él llama la atención en el capítulo 4 hacia el orgullo. En el capítulo 6, en cambio, les llama la atención y dice, pero ¿por qué se pasan peleando unos con otros? Y lo peor de todo es que ya no solamente que se peleaban entre ellos, sino que se iban a denunciarse afuera. Entonces el hermano Pablito le pone una denuncia a la hermana Pepita. Y Pablo le llama la atención y dice, ¿y acaso no hay entre ustedes quienes puedan resolver los casos? Tan divididos estaban, que había peleas, orgullo. Y aquí viene algo súper fuerte. La Santa Cena, que representa el tiempo especial de la iglesia. Pablo tiene que llamarles la atención porque habían preferencias entre ellos.
Los que tenían más dinero invitaban más tarde a los que tenían menos dinero. Cenaban sin ellos. Y es como empezaron a haber abusos dentro de la cena. Pablo les está diciendo en el capítulo 12, no pueden seguir actuando así, parafraseándolo, porque ustedes son un cuerpo, miembros dependientes unos de los otros. Ese cuarto encuentro con aquellos que tienen la actitud incorrecta, bandos dentro de la iglesia, falta de unidad, jactancia dentro de la iglesia, es un ataque continuo a la unidad, a la santidad que debe tener la iglesia. El ejemplo de Judá e Israel es lo que no se debe de hacer en el encuentro con el rey. Más bien la Escritura nos enseña a nosotros en 1 Corintios 1:10 y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Queridos hermanos, lo que hemos estado viendo el día de hoy, esta historia nos recuerda que existe un verdadero rey, que este rey va a regresar y que tendremos un encuentro con nuestro rey. Cuando miramos esta historia, vemos que David nos muestra a un rey que jamás va a gobernar a la fuerza, sino que buscó ganar el corazón antes que ganar el trono. Y es por eso que les decía que David nos está reflejando justamente a Jesús, porque él jamás va a querer gobernar en la fuerza tu vida, sino que él va a buscar es tu corazón antes del trono de tu corazón. David nos enseña que el verdadero rey siempre regresa y que tendremos que tener encuentros con él, y vimos estos 4 personajes que de alguna forma nos reflejan la actitud de la iglesia en el encuentro con nuestro rey. Veíamos a los que desecharon, pero se arrepintieron. Vimos a los agradecidos, pero que prefieren la mesa del rey antes que los bienes. Vimos a los generosos y a los de actitud incorrecta, resentidos y desunidos. Hoy es mi oración que aquel rey triunfante se pueda encontrar con usted. Y yo quiero hacerle un llamado, el llamado a imitar. Si aún Jesús no es el rey de su vida, imite a Simeí. Reconozca sus faltas, sus errores, sus pecados y corra hoy al encuentro con su Señor. Así como Simeí, imítelo. Reconozca delante del rey, sabiendo que el rey puede poner justicia, pero acérquese con un corazón que sabe que le va a otorgar misericordia y perdón de pecados. Y a ustedes, queridos hermanos en la fe, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Se han puesto a pensar en cómo va a ser ese día de su encuentro con Jesús, nuestro Rey? ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a estar su corazón? ¿Cómo va a estar su actitud hacia Él, hacia la iglesia y hacia su obra? Ahora que usted está en Cristo Jesús, que se encuentra en la fe en Cristo Jesús, quiero llamarle, animarle a que sea fiel al verdadero Rey. Sea fiel al verdadero Rey. Haga de la mesa del Rey su mayor riqueza. Miren, quiten todo aquello que quiera quitarles el puesto en la mesa del Rey. Miren, todo bien, toda fama, todo título, todo lo que quiera sembrar orgullo, deséchenlo. No dejen nada que les quite el puesto a la mesa del Rey. Sean generosos, sean desprendidos con la obra del Rey. Y sobre todo, sea un instrumento de unidad para que cuando se encuentre con el Rey pueda sentir la misma bendición que Barzillai. Qué hermosa imagen de ese beso del Rey hacia Barzillai, bendiciéndolo. Que así sea entonces su encuentro con el Rey. Amén. Oremos.